Este lunes 9 de septiembre, en tapa a tapa, iniciamos la lectura del profeta Isaías. Llegaremos hasta el capítulo número 7, verso 25. Disculpen, hasta el capítulo 5, verso 30. También vamos a leer la segunda carta a los Corintios que hemos venido leyendo y vamos a continuar con esa lectura hasta el capítulo 11, verso 15. El Salmo 53, llegaremos hasta el verso 6, y Proverbios 22, llegaremos hasta el verso 29. Yo soy el pastor Rafael Pola, me da mucho gusto que me acompañes en esta serie que tiene como propósito acompañarte en la lectura devocional de la palabra de Dios completa en un año. Qué bendición que ya estamos en una nueva semana del mes de septiembre. Es una bendición porque podemos continuar leyendo las Sagradas Escrituras y también porque este día domingo, ayer, domingo 8, iniciamos la lectura de un gran profeta, tal vez sea el profeta más importante del Antiguo Testamento, que es Isaías. Además, es un libro extraordinario en términos de la poesía que incluye las profecías de Isaías. Y como solemos hacer, cuando empezamos un libro nuevo, nos toca compartir el resumen con ustedes. Así que vamos al resumen. El libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel, y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero que nada, él habló un mensaje sobre el juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo, que Dios usaría los grandes imperios, el de Asiria y después el de Babilonia, para traer su juicio sobre Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión al pobre. Pero ese anuncio estaba combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía profundamente que Dios cumpliría un día todas sus promesas del pacto, que Dios enviaría a un rey del linaje de David para establecer el reino de Dios. Recuerda 2 de Samuel 7. Que él guiaría a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Recuerda Éxodo capítulo 19. Y todo esto sería para que la bendición y la salvación de Dios fluyeran hacia todas las naciones, como Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Y esta es la esperanza que movió a Isaías a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su tiempo. Ahora, el libro tiene un diseño literario bastante complejo, pero hay una manera sencilla de ver cómo encaja todo junto. Los capítulos del 1 al 39 contienen 3 grandes secciones que desarrollan la advertencia de juicio de Isaías a Israel, y todo culmina en un evento señalado al final del capítulo 39, la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo en Babilonia. Pero en los capítulos del 1 al 39 también hay un mensaje de esperanza, de que después del exilio, todas las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Y en los capítulos del 40 al 66 retoman esa promesa de esperanza y la desarrollan más. En este video solo nos enfocaremos en los capítulos 1 al 39. La primera sección principal se enfoca en la visión de juicio y de esperanza de Isaías para Jerusalén. Y comienza conforme Isaías acusa a los líderes de la ciudad de rebeldía contra el pacto, idolatría e injusticia. Y Dios dice que Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Isaías dice que esto será como un fuego purificador que acabará con todo lo que es indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios.
E Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán al templo en Jerusalén y aprenderán de la justicia de Dios, produciendo un tiempo de paz universal y armonía. Ahora, esta narrativa básica del juicio sobre la vieja Jerusalén, purificándola en una nueva Jerusalén, será repetida una y otra vez a lo largo del libro, siendo cada vez más detallada. Entonces, en el centro de esta sección tenemos la gran visión de Isaías. Dios sentado en su trono en el templo, y Él está rodeado por estas criaturas celestiales que están exclamando que Dios es santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que son Él y su pueblo, Israel. Y Él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. La santidad de Dios en la forma de un carbón encendido viene y lo quema, pero no para destruirlo, más bien lo purifica de su pecado. Y conforme Isaías medita en esta extraña experiencia, Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil. Él debe seguir anunciando el juicio venidero, pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo. Y ese tronco será quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemazón, Dios dice que ese tocón ardiente es una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Es una pequeña señal de esperanza. Pero, ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la sección ofrece una respuesta. Isaías confronta a Acaz, un descendiente de David y rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero hay esperanza. Por la promesa de Dios a David, después de esta destrucción, Él enviará un nuevo rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. E Isaías describe a este rey venidero como un retoño nuevo que surgirá del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la semilla santa del capítulo 6, y el rey será empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén y traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz. Ahora, terminamos los capítulos del 1 al 12 con un entendimiento bastante bueno del mensaje de juicio y de esperanza de Isaías. Pero, ¿cuándo sucederá todo esto? Isaías vio otro imperio levantándose después de Asiria, y este es Babilonia, quien también atacaría a Jerusalén, y de hecho tendría éxito en destruirla. Y eso nos lleva a las siguientes secciones del libro. Primero tenemos una gran colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones. Se nos enseña primero que nada sobre la caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Isaías podía ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que eran más grandes que todos los otros dioses, así que Dios promete hacer caer a Babilonia. Y no solo Babilonia, Isaías nombra a los vecinos de Israel, acusándolos a todos de la misma clase de orgullo e injusticia, y predice su ruina eventual. Pero recuerda, para Isaías, el juicio de Dios nunca es la última palabra, ni para Israel ni para las naciones. Y eso nos lleva a la siguiente sección, que es una serie de poemas que cuentan la historia de dos ciudades. Está la ciudad enaltecida, que se ha exaltado a sí misma por encima de Dios y se ha vuelto corrupta e injusta. La ciudad es un arquetipo de la humanidad rebelde y se describe con un lenguaje que se toma prestado de las descripciones anteriores de Isaías de Jerusalén, Asiria y Babilonia, puestas todas juntas. Esta ciudad está destinada a la ruina y un día será reemplazada por la nueva Jerusalén, donde Dios reina como rey sobre una humanidad redimida, proveniente de todas las naciones, y no hay más muerte o sufrimiento. Estos capítulos son el clímax de esa sección y muestran cómo el mensaje de Isaías apunta mucho más allá de su tiempo. Era un mensaje para todos los que están esperando que Dios traiga justicia sobre los reinos violentos y opresores, y que traiga su reino de justicia, paz y amor sanador.
La siguiente sección regresa el enfoque al ascenso y al descenso de Jerusalén. Y primero encontramos un conjunto de poemas donde Isaías acusa a los líderes de Jerusalén de volverse a Egipto para obtener protección militar contra Siria. Él sabe que ese tiro le saldrá por la culata, e Isaías dice que solo confiar en Dios y el arrepentimiento puede salvarlos ahora, lo que se ilustra con la historia del ascenso de Ezequías, rey de Jerusalén. Justo como predijo Isaías, los ejércitos asirios vienen e intentan atacar la ciudad. Así que Ezequías se humilla delante de Dios y ora por liberación divina, y la ciudad es salvada milagrosamente de un día para otro. Pero el ascenso de Ezequías es seguido inmediatamente por su caída. Él recibe a una delegación de Babilonia e intenta impresionarlos al mostrarles los tesoros, el templo y los palacios de Jerusalén. Es claramente un esfuerzo para hacer otra alianza política para recibir protección. Isaías se entera y confronta a Ezequías por su necedad. Él predice que este aliado un día lo traicionará y regresará como enemigo para conquistar Jerusalén. Y sabemos por Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, que Isaías tenía razón. Más de 100 años después, Babilonia traicionaría a Jerusalén, vendría y destruiría la ciudad, su templo, y llevaría a los israelitas en exilio a Babilonia. Y así, todas las advertencias de juicio divino de Isaías, en los capítulos del 1 al 39, llevan hasta este momento. Se demuestra que él es un verdadero profeta, porque todo sucedió como él dijo. Pero recuerda que el propósito del juicio de Dios era purificar Jerusalén y traer la semilla santa y el reino mesiánico sobre todas las naciones. Y esa es la esperanza que se explora en la siguiente parte del libro. Pero por ahora, de eso tratan los capítulos 1 al 39 de Isaías. Primera parte del libro, de este muy hermoso y muy didáctico resumen del libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías está compuesto por algunas pequeñas partes narrativas, donde se explica lo que hace el profeta, y la mayoría son en forma de poesía, pero son conocidos como oráculos, es decir, son mensajes directos de Dios que le dio al profeta para compartirlos y ahora han quedado escritos en el libro. Podríamos dividir dos grandes tipos de oráculos o de mensajes proféticos, los que tienen que ver con el juicio, los que tienen que ver con la salvación o con la esperanza. Esa dinámica se repite una y otra vez en el libro. Hay oráculos de juicio, donde el pueblo es sometido a la palabra de Dios por su condición espiritual, y hay oráculos de esperanza, en donde se asoma una palabra del Señor para que las circunstancias cambien, para que Israel sea restaurada, para que el pueblo sea otra vez levantado en su condición de derrota. Así que este es el profeta Isaías. Observen también que en su mayoría son poesías. Entonces, también, si vemos con cuidado, vamos a encontrar la forma usual de la poesía hebrea, que es el paralelismo. Una línea afirma una cosa y la línea de abajo o se repite, o se aumenta, o se contrasta con su opuesto. Y eso hay que leer entonces con cuidado los diferentes oráculos que tienen forma poética. Y hay que disfrutar el mensaje, pero también hay que disfrutar la belleza de la manera como se expresa el profeta Isaías. Del capítulo 1 hasta el capítulo número 5, verso 30, es nuestra primera lectura. Y empieza señalando que Isaías es un profeta del sur, que es la región de Judá y de Jerusalén, la capital, y que encuentra a la ciudad en rebeldía. También se hacen profecías que tienen como dirección, como objetivo, es decir, destinatarios de las poesías, a Sodoma y Gomorra, que pueden ser bien las propias ciudades con ese nombre o símbolos de ciudades totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Son ciudades que tienen sus manos manchadas de sangre inocente. En el profeta Isaías
hay algunos valores que están en el fondo del libro muy importantes. La justicia, número uno, la fidelidad a Dios. Y muchas veces la fidelidad a Dios se mide por la justicia en la que vive la ciudad. Para el profeta, Jerusalén debe ser un estandarte, un prototipo, un modelo de justicia, especialmente en la manera como se trata a las personas víctimas o desposeídas o pobres. Y el error más grande, el gran pecado de Israel y de Jerusalén, su capital, hablo de Israel en el caso genérico, pero específicamente Judá y Jerusalén, es su vida social de justicia o no. Y esto para nosotros es tan importante porque seguir a Jesús implica una relación personal con Él diferente cuando hemos sido reconciliados con Él, pero también impacta nuestro estilo de vida y nuestra presencia en la ciudad, como es el caso de el profeta con Sodoma y Gomorra y con Jerusalén y con la provincia de Judá. El profeta dice, aprendan a hacer el bien, fíjense el compromiso ético, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Esto espera el Señor de su pueblo. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Esto es lo que se suele llamar la ética social cristiana, cómo nuestro estilo de vida impacta también en nuestra sociedad, especialmente cuando hay acciones con un propósito claro de beneficiar, cuidar, proteger a las personas que están siendo lastimadas. Y el Señor le llama, ese pasaje es conocido, es uno de los versos conocidos, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dice el Señor, convoca al pueblo para que dé la cara y pongan sobre la mesa los temas que tienen que dialogar con el Señor. Pero Dios es Dios y su relación es distinta porque Él tiene el poder para actuar y transformar eso que es malo y negativo, pecaminoso, en algo que Dios puede hacer de manera milagrosa. Dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Cómo va a obrar Dios con sus oráculos de juicio? Recuerden que hay oráculos de juicio y de salvación. Con los de juicio, Él habla de la manera como va a actuar para poder, vamos a usar la expresión, purificar a su pueblo de su condición espiritual. Dice el profeta, te derretiré para sacarte de escoria y te quitaré todas tus impurezas. Así se trabaja el metal. Se quita la escoria cuando se somete a purificación. También tiene oráculos de salvación y están vinculados con la esperanza. Veamos lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Porque también la redención de Israel de su condición de pecado significa exaltación. Es decir, va a ser levantada a una condición que ha perdido. Esa exaltación de la nación, que está aquí simbolizada por la cúspide del monte, en donde habrá una construcción muy hermosa, significa adoración al Señor, que Dios ha hecho su obra y es a Él a quien se le ha de exaltar. Digámoslo así, cuando Israel gana, no gana por sí misma, sino que exalta al Señor. Cuando Israel es levantada, no se busca su propia exaltación, sino la gloria del Señor. Es a Él a quien se debe la gloria y la honra. Así que en el día del juicio, cuando Israel sea purificada, Dios será exaltado. Ese es el propósito que se busca, la exaltación del Señor. Y ya lo decía el resumen, hay una hermosa esperanza profética sobre el retoño. El Señor será hermoso y glorioso. El fruto de la tierra será el orgullo
y la gloria, el retoño. Y la mayoría de las veces se ha leído en términos mesiánicos este retoño de este viejo y, y seco tronco de Israel, pero también tiene un sentido para el tiempo mismo del profeta respecto a un rey que vendría a ocupar un lugar de eminencia y de salvación. Así que el profeta anuncia también el destierro, que es parte del juicio que Dios hace a Israel. Recuerden cuando digo aquí, Israel no me refiero al norte, sino a Judá y a Jerusalén. Mi pueblo irá al destierro, dice el profeta, porque no me conoce. Para los profetas, tanto Jeremías como Isaías, el destierro es causa de la idolatría del pueblo y de su forma de vida equivocada delante del Señor. ¿Qué podríamos entresacar hoy de este hermoso libro del profeta Isaías? Tenemos un compromiso ético, social, que nuestra vida ha de impactar el mundo en el que vivimos y no cerrar nuestro corazón hacia personas que carecen de los derechos más elementales en su vida. Por eso una discusión como la actual en nuestro país, en la que tiene que ver el poder judicial, los jueces, los que se encargan de ser personas que imparten justicia, para nosotros cristianos es muy importante, porque lo que Dios espera es que la justicia prevalezca y el derecho, especialmente aquellos que han sido despojados de sus derechos porque no pueden defenderse. Pero hay un pueblo, que es el pueblo de Dios, que debe ser su respaldo. Cuando alguien en la sociedad dice esto y no lo dice el pueblo de Dios, algo está mal. Porque no debemos esperar que las piedras hablen para que nosotros proclamemos el mensaje del Evangelio, y en este caso, el mensaje del profeta Isaías. Vamos a Corintios, vamos a llegar hasta el capítulo 11, versículo 15, y Pablo sigue hablando de su ministerio, haciendo una defensa clara y explícita de su autoridad. Les explica por qué echa mano de su autoridad. También les habla de los límites que él se pone a sí mismo para usar su autoridad. Y también les señala con claridad que él no echa mano de ninguna argucia humana para lograr su cometido, para hablar con ellos, que habla con suavidad cuando está presente, pero también puede hablar con dureza cuando esté presente, no solamente a través de sus cartas. Hay una lucha de Pablo en su corazón, porque la iglesia ha sido invadida, azorada, azotada por falsos apóstoles que los han confundido y a los que ellos, la iglesia, han prestado oído y se han dejado engañar. Y eso atraviesa el corazón del apóstol Pablo. Además, seguramente lo criticaban porque decían que lo sostenían. Y dice Pablo, no, a mí ustedes nunca me han sostenido. Otros sí me han ayudado, pero cuando estuve con ustedes, trabajé con mis propias manos para no ser una carga para ustedes. Y sigo con la misma convicción. No quiero ser una carga para ustedes. ¿Y por qué? Dice Pablo, porque los amo. Es la razón que hay en el fondo del corazón. Leímos el Salmo 52 el domingo y el 53 hoy lunes. Déjenme leerles un verso del 52. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Me gusta mucho este verso. Soy como un olivo que florece. Hermoso cuando uno se ve a sí mismo como un árbol que está floreciendo, pero florece en la casa de Dios. Vean la dimensión que esto tiene espiritual de nuestra presencia en el Señor. Y siempre confiaré en su amor inagotable. Que nunca pierdas por ninguna razón tu confianza en Dios. El 53 dice, en el verso 2, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca a Dios, la conclusión la conocemos. Dice el salmista, nadie busca al Señor. Proverbios 22, 26 y 27 nos habla de la inconveniencia de ser fiador. Lo puedes evitar, dice Proverbios, evítalo. Y también nos habla de cuando eres realmente hábil en tu trabajo, vas a prosperar, vas a crecer
y vas a llegar a ser incluso parte de una corte de un rey. Es decir, llegarás a un lugar de eminencia porque eres hábil en tu trabajo. Yo recuerdo muy bien, cuando era adolescente, los mensajes reiterados, sean los mejores en lo que hagan, porque son un testimonio del Señor. ¿Eres un bolero? El mejor bolero. ¿Eres un cocinero? El mejor cocinero. ¿Eres un vendedor? El mejor vendedor. ¿Eres un gerente? ¿Eres un maestro? Sé lo mejor, porque es testimonio delante de tu Señor. Bueno, estamos recorriendo nuestras clases de la clase de mis emociones, pero vamos a continuar. Recorrimos los temas, nunca hemos dejado bueno, sí, un domingo no la dimos, pero quiero decir, no hemos abandonado nuestra temática. Continuemos con la clase de emociones. ¿Y por qué? Porque nuestro enfoque en el ministerio pastoral que el Señor me ha concedido y en lo que estamos haciendo ahora aquí en Cancún, siempre es un enfoque integral. ¿Qué nos puede brindar la presencia del Señor en Jezreel? En el caso de Cancún, en las iglesias que se unen con nosotros durante la semana, una perspectiva integral del ministerio, de la vida personal. No somos estancos, no estamos divididos en cachitos. No es mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Mi alma para Dios y lo demás para acá. No. Somos seres integrales y la salvación de Dios es integral, completita. Él nos transforma como personas, pensamientos, sentimientos, voluntad y también vida en comunidad. Nuestra vida en la sociedad es un impacto global del Evangelio. Él cambia nuestra relación con el Señor, pero se imaginen que solamente cambiara mi relación con Dios y no cambie mi relación con mi prójimo o conmigo mismo o con mi comunidad. El Evangelio es un poder transformador. Así, cuando hablamos de emociones, no estamos en un tema secular, que no tenga nada que ver con la iglesia. Tiene que ver con nuestra vida emocional, porque Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy, como el mundo la da. Por eso, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Emociones. Y el próximo domingo vamos a tocar el tema de la ansiedad, que es un tema muy interesante, un poco complejo, pero creo que está bien explicado. Y continuaremos con nuestra serie de las 4 puertas, las 3 puertas de una más. Vamos a la última. El día de ayer vimos la puerta de la iglesia. Espero que hayas escuchado el mensaje y el Señor te ha hablado de una manera hermosa para tu vida. Y el próximo domingo vamos a ir a la puerta del cielo. No es el domingo 8 de septiembre, es el domingo 15 de septiembre. La puerta del cielo. Ese va a ser nuestro mensaje del próximo domingo, tanto a las 10 como a las 18 horas. Y recuerden que a las 18 horas en Cancún, no habrá culto presencial en Jezreel, en los terrenos de Jezreel, sino será en la colonia San Antonio, que es donde haremos nuestra noche mexicana. Haremos lo típico de los antojitos, etcétera, lo correspondiente a la noche mexicana, y nos veremos allá en San Antonio el domingo 15 de septiembre por la tarde. No habrá reunión en las instalaciones de Jezreel, solamente en la tarde. En la mañana sí, normal. La puerta del cielo. Que el Señor les bendiga muy ricamente esta semana y aquí seguimos compartiendo la palabra de nuestro buen Dios y Salvador.